damos gracias al Señor, un tiempo de adoración. Y la verdad, Jesús dijo, ¿no? Jesús cuando habló con la mujer de Samaria, Él le dijo, ha llegado la hora, repita conmigo, ha llegado la hora, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y estamos aquí para adorarle. Él no dijo adoren una estatua. Él no dijo eso. No, Él dijo adoren al Padre en espíritu, en nuestro espíritu, desde adentro. Desde adentro adoremos al Padre, en nuestro espíritu. Y eso es lo que Él mandó. Y así es que nosotros somos obedientes en adorarlo. ¿Cuántos saben que a Dios le agrada que le adoremos? ¿Cuántos saben que a tu esposa le encanta cuando tú estás al costado de ella y le dices te amo, te quiero, tú eres una mujer muy bella, muy hermosa? Ella le agrada, le agrada. Mira, también a alguien le agrada que le digan buenas palabras. A Dios le agrada que su creación nos podamos rendir ante Él y diciéndole en realidad que Él es santo, que Él es bueno, misericordioso, que nos salvó, que nos liberó, que nos sanó. Esa es la forma de adorarle. Adoramos su santidad. Amén. Así que quiero ser corto ahora en un mensaje con respecto a lo que es la sanidad, porque en verdad que hay muchos problemas con respecto a lo que es la sanidad. Mucha gente sigue creyendo de que Dios te prueba, que te castiga, y bueno, y tantas cosas, ¿no? Pero gracias a Dios he tenido que meterme a la profundidad de la palabra, de la Escritura, y poder entender de que Dios es un Dios de milagros, de sanidades. Dile a tu hermano que está a tu lado, Dios nos ama, dile. Si tú amas a tu hijo, si lo amas con todo tu corazón a tu hijo, ¿tú serías capaz de probar a tu hijo con alguna enfermedad? No, ¿no es cierto? Y si tú no lo haces, ¿por qué Dios sí lo puede hacer? Él no lo hace, no. Así que vamos a ver tres cosas con respecto a la sanidad, pero antes quiero que repitas conmigo. La fe se produce por el oír y el oír las promesas de Dios. Una vez más, la fe se produce por el oír y el oír y el oír las promesas de Dios. ¿Cuándo viene la fe? ¿Cuándo se produce? Cuando escuchamos las promesas de Dios. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis promesas nunca pasarán. Si las promesas de Dios nunca van a pasar. Entonces quiero que por favor tomen Hechos capítulo 14 rápidamente, vean su Biblia, Hechos capítulo 14. Aquí las sanidades se dan bien rápido, ¿verdad? Sanidades se dan bien rápido, milagros se dan bien rápido. ¿Por qué? Porque creemos. O sea, no estamos hablando desde el púlpito de que Dios te está probando para que seas mejor persona, mejor creyente, que te puso una enfermedad, que quiso que tu niño nazca enfermo para que vea tu paciencia. No hablamos las cosas que no tienen que ver absolutamente nada con el corazón de Dios. Estamos en Hechos capítulo 14 y dejemos que el Espíritu de Dios pueda ministrar nuestras vidas. Y dice Pablo y Bernabé en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Estamos en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Repite conmigo, Hechos. Y muchos se preguntan por qué se llama el libro de los Hechos. ¿Sabe por qué se llama el libro de los Hechos? Porque las promesas, repite conmigo, las promesas dejaron de ser promesas, ya son un hecho. ¿Ves? ¿Cuándo se cumple una promesa? Cuando se realiza. Una vez que se realizó la promesa, y es un hecho. Por eso que este libro se llama El Hecho de los Apóstoles. Y en el Hecho de los Apóstoles, sencillamente ellos actuaban por lo que habían creído. Estos son testigos presenciales de la muerte, de la resurrección de Jesús. Y unos, como Pablo, no era un testigo presencial de la resurrección, no estuvo presente, pero sin embargo fue arrebatado al tercer cielo.
Y otros que eran testigos presenciales y otros que habían estado en Hechos capítulo 2, todos reunidos, y otros que hubieron más de 500, dice la Escritura, que estaban con la boca abierta cuando Jesús resucitó entre los muertos. 40 días pasó Jesús en la tierra después de la resurrección. Y con la boca abierta todos estaban mirando, y los ángeles dijeron: a este mismo Jesús que estáis viendo subir a los cielos, ese mismo Jesús regresará a la tierra. O sea, no dijo otro, es el mismo Jesús. Así que ellos vieron milagros, ellos vieron sanidades, vieron gente liberada, y ellos no estaban dudando. Así es que si queremos pasar a Hechos 3, tenemos, hermano, que pasar por Hechos 2. ¿Qué pasó en Hechos 2? En Hechos 2 vino el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando el derramamiento del Espíritu Santo vino sobre ellos, entonces la iglesia despertó de una manera sobrenatural. Entonces se cumple la palabra que dice: cerrojos de bronce, puertas de hierro serán desmenuzadas. Se levantó todo el pueblo religioso de Israel, se levantaron los filósofos, los griegos, se levantaron el poder de Roma, pero no podían porque los milagros, las sanidades, hermanos, lo sobrenatural sobrepasaba a todas aquellas personas. No podían parar este gran avivamiento, no podían parar milagros, sanidades. Estaban sorprendidos. Un Pedro que lo habían metido a la cárcel y salió en medio de los guardias, hermano, y todos estaban alocados, porque decía: ¿qué está sucediendo? Y todos repitan conmigo: en Jesús hay cosas sobrenaturales. Cosas sobrenaturales, no eran cosas naturales, eran sobrenaturales. Así es que quiero que vean, hermano, acá ahora vamos a ver este grupo de personas, estaban ahí. El verso 2 dice: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiendo ellos sabido, dice, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y verso 7, y todos repiten conmigo: y allí predicaban el evangelio. Una vez más: y allí predicaban el evangelio. Una vez más: ahí predicaban el evangelio. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Aquí no tienen nombre todavía. En Hechos 2 no hay nombre, Hechos 3 no hay nombre. No se llamaban cristianos, pentecostales, carismáticos, bautistas, católicos. No había nombre. Solamente se le llamaba los del camino. Y después en Antioquía por primera vez se les llama cristianos. Miren, se les llama cristianos. Así que ¿qué estaban haciendo ellos? ¿Estaban qué? Estaban predicando el evangelio. Dile a tu hermano: estaban predicando el evangelio. Quiero decirte algo: la palabra evangelio significa evangelión. Y la palabra evangelión significa buenas nuevas. Buenas nuevas. Que estaban predicando buenas nuevas. Le estaban dando buenas nuevas a los enfermos. Le estaban dando buenas nuevas a los oprimidos, a los pobres. Le estaban dando buenas nuevas a la gente, hermano, que estaba mal. Eso es lo que estaban haciendo. A los excluidos. El evangelio es para los excluidos. El evangelio es para aquel que está agotado, aquel que está enfermo, aquel que está reprimido. Ese es el evangelio. Así que ellos estaban predicando el evangelio. Ellos no estaban predicando religión. Ellos no estaban predicando fechas religiosas. No estaban predicando ni impulsando a la gente a los ritos religiosos. Ellos estaban predicando el evangelio de Jesucristo, de un Cristo resucitado. Ellos sabían que Jesús había resucitado. Todos los que están aquí, ¿cuántos creen que Jesús ha resucitado entre los muertos? ¿Cuántos saben, hermano, que la base fundamental del cristianismo es la resurrección de Jesús? Si Jesús no hubiese resucitado, hermano, no hubiese verdaderamente un cristianismo. Solamente hubiese una religión tan vacía, tan vacía. Pero todo cambió en la resurrección de Jesús. Un Cristo resucitado. Y si alguien nos pregunta: ¿y cómo saben ustedes que Jesús ha resucitado?
por el cambio que ha habido en nuestras vidas. La ciencia no ha cambiado nuestras vidas. El gobierno no ha podido cambiar nuestras vidas. No hay medicina que pueda cambiar nuestras vidas. Solamente lo puede hacer Jesús. Es por eso que Pedro dice en su mensaje, en su primer mensaje guiado por el Espíritu Santo, él dice: no hay otro nombre debajo del cielo. No existe otro nombre debajo del cielo en el cual el mundo pueda ser salvo. Así que él está hablando a los países del mundo: escuchen, escuchen, no existe otro nombre dado a los hombres debajo del cielo. No existe otro nombre. Repitan conmigo: no existe otro nombre. Eso me hace acordar cuando un hombre llamado Juan, y le pusieron el Bautista porque él bautizaba. Él fue elegido del vientre de su madre. Este hombre predicaba en el desierto. Y cuando bajaba y salía del desierto, llegaba al Jordán, multitudes de personas llegaban a él. Y le daba un mensaje, hermano, tan fuerte que le decía: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Arrepentíos, porque yo soy aquel que he venido a enderezar los caminos. Y predicaba de una manera tan fuerte. Él fue quien bautizó a Jesús, pero un día que estuvo preso, él estuvo preso. Y ya le habían advertido que le iban a cortar la cabeza. Miren. Y cuando estuvo preso, imagínense, hermano, que estaba tan desconsolado. Quizás estaba molesto porque Jesús no fue a visitarlo. Sin embargo, comenzó la duda. Un hombre de Dios, un hombre, un profeta, ahora está dudando. Miren, un hombre que por años vivió en el desierto, vestido de piel de camello, miren, con un cinto al costado, que anunciaba la venida de Jesús, ahora está dudando. ¿Cuántos más a veces nosotros? Ahora él tenía el Espíritu Santo sobre, nosotros lo tenemos dentro, pero estaba dudando. Llama a sus discípulos, porque él tenía discípulos, y le dicen: vayan y pregúntenle a Jesús, porque de repente me he equivocado. De repente he estado anunciando la venida de él como si fuese el Mesías, y de repente no es, porque no ha venido a verme, no ha venido a visitarme. Yo no debería estar preso, me van a matar. Pero sin embargo él no lo entendía. Así que lo mandó a sus discípulos y dije: vayan, llámenlo y díganle si él es el Mesías o no es el Mesías, o tenemos que esperar a otro, o yo no era el profeta que anunciaba el verdadero Mesías, sencillamente era un profeta. Y cuando llegaron los discípulos a Jesús, le dijeron: venimos de parte de Juan, y nos dice de que si tú eres el que había de venir, si tú eres el Mesías. Yo me imagino que Jesús se tuvo que entristecer y decir: ¿cómo por años ha hablado sobre mi venida y ahora duda? Y Jesús comenzó a hacer milagros, sanidades, liberaciones, y le dijo: quédense aquí un momento. Y comenzó a predicar, y comenzó a sanar, y comenzó a hacer milagros. Y después que los discípulos de Juan vieron, le dijo: ahora vayan y regresen y díganle a Juan el Bautista que yo soy el Mesías y que no espere a otro. Repite conmigo: el Evangelio no solamente se oye, sino que también se ve. Así que cada vez que alguien se atreve a predicar el Evangelio, la gente va a desatar su fe. No solamente la va a oír, sino que el Evangelio viene acompañado, repite conmigo, viene acompañado de salvación, de milagros y de sanidades. Un fuerte amén por eso. Así que atrévanse a predicar el Evangelio. Y cuando prediquen el Evangelio, tengan por seguro que viene acompañado de milagros y de sanidades. Pero atrévanse a predicar ese Evangelio. Y verdad, ellos lo sabían. Ellos estaban plenamente convencidos. El Evangelio no solamente es palabras, el Evangelio trae señales y prodigios cuando tú lo crees. Y mira lo que está sucediendo. Allí predicaban el Evangelio. Verso 8. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había caminado o andado.
Una pregunta más. ¿Qué estaban predicando ahí? El Evangelio. ¿Quién estaba ahí imposibilitado de caminar? Un cojo, de nacimiento. Y miren lo que dice en el verso 9. Este hombre, o este cojo de nacimiento, oyó hablar ¿a quién? A Pablo. Y para que sea sanado, ¿qué estaba predicando Pablo? Sanidad. Estaba hablando de lo que sucedió hace más de 2000 años atrás. Pero Pablo estaba hablando de lo que había sucedido unos años atrás. ¿Ves? Y le estaba haciendo entender de lo que había acontecido antes, 750 años antes de la venida de Jesús. Le estaba hablando que Isaías el profeta había declarado que cuando venga el Mesías, Él tomaría nuestros pecados, se llevaría nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y la Escritura dice, por su llaga, repite conmigo, llaga. No dice llagas, dice llaga. ¿Por qué llaga? Porque Jesús era una sola llaga, de la coronilla de su cabeza hasta las plantas de sus pies. Era todo una llaga. Y todos repitan conmigo, por su llaga. Una vez más, por su llaga hemos sido nosotros sanados. La pregunta es, ¿vamos a ser sanados o ya fuimos sanados? Ya fuimos sanados. Sin embargo le decimos, oh Señor, sáname. Y Él te dice, ya fuiste sanado. Entonces nos ponemos en confusión. Señor, pero ¿por qué tengo el dolor? ¿Por qué tengo la herida? ¿Por qué tengo aquello? ¿Por qué tengo aquello? ¿Por qué tengo lo otro? Entonces ahí donde nosotros tenemos que desatar nuestra fe. Ahora repite conmigo, no negamos la existencia del dolor. Una vez más, no negamos la existencia del dolor. Lo que negamos es el derecho a que esté en nuestros cuerpos. Eso es lo que le negamos. Pero no negamos la existencia del dolor. El dolor existe, pero que no le negamos el derecho a la enfermedad a que se quede en nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque no hemos nacido para vivir enfermos, ni vivir pobres. Hemos venido a esta tierra a vivir sanos y a vivir una vida en abundancia. Ahora, miren lo que dice. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Ahora, ¿usted cree que la fe se ve? ¿La fe se ve o no se ve? Sí, la fe se ve. La fe se ve. Tú le estás predicando a alguien. Una vez me dijeron, pastor, ¿puede ir a mi casa para que le predique a mi hija que está enferma? Está muy enferma, hace como 3, 4 días que no camina, que no se levanta, está muy enferma. Cuando llegué a su casa y me dijo, pastor, siéntese, me senté ahí y comencé a hablarle la palabra y se volteó y comenzó a mirar la pared. ¿Qué tal fe? ¿Usted cree que esa persona puede ser sanada? No. La fe se ve. Había unos hombres que se enteraron que Jesús estaba en una casa y cargaron a un paralítico. Y cuando cargaron al paralítico lo llevaron cargado, y como no podían entrar porque la gente estaba, hermano, tan agarrotada, habían llenado la casa, entonces la idea fue abrir una parte en el techo. Abrieron una parte en el techo, no sé cuánta tierra podría caer, pero el asunto es que abrieron un forado y lo bajaron por ahí al paralítico. Y Jesús dice, y viendo la fe de ellos. Entonces, ¿la fe se ve? La fe se ve. Y viendo la fe, ¿crees que va a ser sanado? No sé. ¿Tú crees que? No sé, de repente, quizás. Una mujer de flujo de sangre. Flujo de sangre. Mi esposa me dice que el periodo menstrual es tan feo y tan horrible para una mujer. Y como quisieran que dure un día, pero dice, a unas le dura 7 días, 8 días, a otras le dura 3, y las que le dura 7 días envidian al que le dura 3. Miren, porque les molesto. Una mujer, hermano, con 12 años de flujo de sangre. Ella decía, ¿qué decía? Ella decía lo que ella creía. ¿Y qué es lo que creía? Si tan solamente tocar el borde de su manto, yo seré sana. Y se abrió paso entre la multitud. Ella se abrió paso entre la multitud. Y voltea Jesús y le dice, ¿quién me tocó? Y alguien burlón le dice, Señor, toda la gente te aprieta y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Y Jesús le dijo, no, alguien me ha tocado. En otras palabras, alguien me tocó con fe.
porque poder ha salido de mí. ¿Ves? Qué interesante. La fe se ve. La fe se ve. La fe se ve. Un ladrón estaba a la derecha, otro ladrón a la izquierda. Jesús estaba en el centro. Un ladrón en el último momento de su vida, él sabía que necesitaba ser salvo. Él sabía que iba a morir. Él sabía que había un infierno y había un cielo. O sea, es que fue humilde. El otro ladrón era orgulloso. Tan orgulloso. Oh, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? ¿Por qué no te salvas? Bájate y sálvate. Aún el orgullo estaba ahí. El otro tenía fe. Jesús pudo ver la fe de esa persona. Se arrepintió y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El otro orgulloso, no, sabiendo que necesitaba ser salvo. Necesitaba ser salvo. Ahí hay gente orgullosa. Y yo creo que todos hemos pasado por esa etapa. Nos predicaron el evangelio y nuestro orgullo hacia alguna religión nos dijo: no, no necesito ahora. No lo necesito. Quizás cuando esté mal necesite. Jesús no vino por los sanos, vino por los enfermos. Y desde el día que el hombre cayó, todos estábamos enfermos. Todos estábamos enfermos. Y viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico que se levantara: toma tu lecho y anda, porque vio la fe de ellos. Y mira, aquí dice la Escritura, este oyó hablar a Pablo. Cuando lo oyó hablar al Pablo, ¿qué sucedió? Pablo estaba predicando el evangelio. Pablo estaba hablando de milagros, de sanidades. Y entonces produjo fe. Produjo fe en él. Y sus ojos estaban atentos, mirándolo. Lo miraba de tal manera que estaba esperando recibir algo. Y la Escritura dice, nuestra Biblia dice, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Verso 10, dijo a gran voz. Y muchos preguntarán, ¿pero por qué le tuvo que gritar? Muchas veces hay que levantar la voz porque la gente está adormecida. Los que están durmiendo digan un fuerte amén. ¿Ves? Le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y todos repiten, él se levantó. ¿Quién se levantó? El paralítico fue que actuó en la palabra. Actuó en la palabra. ¿Y cuántos saben que la palabra tiene vida, tiene poder y tiene fuerza? Solamente él creyó. Sencillamente él le creyó. Entonces las personas dicen, no, tengo que ser puro, no tengo que haber cometido un solo pecado, tengo que estar tan limpio de todo pecado para que el Señor me sane. Falso. Jesús cuando sanaba a los pecadores. Él no le decía, a ver, tú pecaste, no, yo no, entonces tú vas a ser sano. Tú, oh, yo soy pecador, tú no vas a ser sanado. Él sanaba a todos. Lean su Biblia. Y donde iba, sanaba a todos. Milagros por donde quiera que había. Milagros y sanidades, liberaciones, por todo lugar. Y la gente, ¿acaso que todos eran unos santitos? No. Estaban en pecado. Cuando Jesús vino a nuestras vidas, nosotros estábamos en pecado. Sin embargo, Él nos salvó y nos sanó por amor. Acá hay tres cosas que hizo Pablo. Predicó el evangelio. Predicó el evangelio. Eso es lo que hizo. 2, él vio al paralítico que tenía fe para ser sanado. Y 3, él ordenó. Él ordenó en el nombre de Jesús. ¿Y qué hizo entonces el paralítico? Escuchó. Le escuchó hablar a Pablo el evangelio y estaba hablando de sanidad y de salvación. 2, le creyó. Entonces produjo fe. 3, actuó en fe. Miren, y eso es lo que quiere. Este es el evangelio de Jesús. Vino a salvar, vino a sanar, vino a levantar. Y eso es lo que Él quiere. Y cuando la Escritura dice
en Santiago, ¿hay algún enfermo aquí en la iglesia? ¿Hay algún enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, úngele con aceite en el nombre del Señor. Y entonces si ha sido cometido pecado, le serán perdonados y será sanado. La oración de justo puede mucho. Y muchos preguntarán, ¿hay algún enfermo aquí? ¿Hay un enfermo? Y la pregunta es, ¿sabe por qué? Porque después de Hechos capítulo 2, los milagros y las sanidades, las liberaciones eran a raudales. A raudales. Dice la Biblia que Pedro, cuando caminaba, su sombra sanaba a los enfermos. Así es que Felipe, donde predicaba, había milagros y sanidades. Tanto eran los milagros, las sanidades, las liberaciones, la salvación, que tuvieron que preguntar, por casualidad, ¿hay algún enfermo? ¿Por qué? Porque la ola de milagros y sanidades era en todo lugar. Y era raro que haya un enfermo. ¿Por qué? Una vez más, por eso es la pregunta, ¿hay algún enfermo aquí? Y todos estaban sanos. Porque los milagros y las sanidades fluían en todo momento. Por favor, todos ojos cerrados. Todos ojos cerrados. Y van a decirle, Padre, gracias, porque tu voluntad para conmigo, para con mi familia, para con toda mi nación, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Tu palabra me dice en Jeremías 29:11 que tus pensamientos son buenos, son de paz para conmigo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Tú no quieres que yo viva oprimido. Tú no quieres que yo mendigue. Tú lo que quieres que yo aprenda a tomar lo que me pertenece como hijo. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que puede fluir con libertad dentro de mi ser, que me hace recordar que todo lo tuyo me pertenece y todo lo mío te pertenece a ti, porque tenemos pacto contigo. Gracias, Señor, por los milagros, por las sanidades. Gracias, Señor, por la salvación. Y gracias por el avivamiento, Señor, que se da cuando nosotros creemos. Gracias, Señor, porque tus promesas producen fe. Y esa fe no es de nosotros, es un don cuando nos conectamos contigo. Y en este lugar estamos conectados con tu palabra. Por lo tanto, tenemos fe para ser salvos y para ser sanos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por lo que estás haciendo en esta noche. Amén y amén. Gloria al Señor.